Mira este merengue perfecto, ligero como una nube y absolutamente delicioso. Pero si te dijera que este merengue no tiene ni una pizca de clara de huevo, te sorprendes. Deja que te diga de qué está hecho. Algo que casi siempre tú botas. Nada más y nada menos que el agua de garbanzo. Ah, ¿porque no me crees? Pues no te vayas para que descubras el secreto. Siempre pensamos en merengue y lo que nos viene a la cabeza es huevo, clara de huevo, y te confieso que esta receta realmente me sorprendió. ¿Cómo es que de este líquido, de la aquafaba, o mejor conocido como el agua de garbanzo, podemos hacer un super merengue que quede firme y delicioso? Empezamos con una taza de aquafaba o agua de garbanzo. Puedes utilizar garbanzos enlatados, pero si me preguntas, yo escojo los que cocino en casa porque así me aseguro de que no tengan ningún conservante. Y si ves que el agua no tiene una consistencia como si fuera la clara de huevo, puedes llevarla al fuego y reducirla. Pero si no tienes ganas de encender el fogón, aquí te revelo mi secreto. Llevamos la aquafaba al congelador por unos minutos. Cuando empiece a cristalizarse, este es el punto. De esta manera aumenta la viscosidad y se vuelve un poco más espeso. Además, con este truco, el merengue crece, aumenta su volumen. Antes de empezar a batir, tienes que hacer esto y mira, no es opcional. Debes de cerciorarte de que no quede ningún rastro de grasa, ni en el bol ni en las varillas. Para esto yo utilizo una servilleta con vinagre y listo. Ahora empezamos a batir a velocidad media alta por unos minutos y cuando empiece a espumar así de esta manera vamos con el otro ingrediente. Yo utilizaré jugo de limón, será media cucharadita de jugo de limón, pero tú puedes usar vinagre y si tienes cremor tártaro pues mucho mejor. Esto ayudará a que se estabilice bien la estructura. Si no tienes ningún equipo de esto, puedes utilizar el tenedor, no hay problema. El procedimiento va a ser el mismo, solo que te vas a demorar un poquito más. Y sigues batiendo hasta que veas que se formen estos picos. Si fuera un merengue con clara de huevo te dijera hasta que monten las claras. Pero bueno, como aquí no hay clara, cuando lo veas así ya está en su punto. Para incorporarle el próximo ingrediente, una taza de azúcar blanca. Si quieres una versión más saludable de este merengue, puedes usar otro endulzante que no sea azúcar, el que prefieras, claro que no sea líquido. Solo tienes que tener cuidado con las proporciones que no van a ser las mismas. Y aquí tengo que hacer hincapié en algo. No vayas a echar el azúcar de a golpe. Échala poco a poco, cucharada a cucharada, para que te quede mejor. Y te recomiendo que luego de echar la cucharada, trates de batir bien para que ese azúcar se disuelva. Continúa batiendo hasta que veas que el merengue esté así. Ahora también vamos a añadirle un poquito de sabor a esto. Yo añadí vainilla que le queda perfecto, pero también pudieras haber rallado un poquito de limón, también le queda muy bien. Oye, ya te vi que me dejaste un like. Muchas gracias por todos los likes que me han dejado, por sus comentarios. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte. Todas las semanas estamos subiendo recetas dulces, recetas saladas, como estas que estás viendo por acá. Así que no lo pienses más y suscríbete que no te arrepentirás. Quiero que veas cómo se hizo la magia, cómo de aquel líquido que teníamos al principio se hizo este merengue. Cuando esté así de firme y brillante, fíjate que vamos a hacer la prueba. Viramos y perfecto, nada se cae. Así que ya sabes, no tires más el agua de los garbanzos. Hazte mejor este merengue súper rico para que decores una tarta, hagas unos merenguitos. O mejor cuéntame en los comentarios qué harías tú con este merengue. Solo te recomiendo que eches tu imaginación a volar y que te vuelvas creativa. Yo añadí un poquito de canela y el toque final se lo di con unas cerezas que realmente me encantó esa combinación del rojo con la cereza y el blanco del merengue. Y te confieso, amiga, que aquí el niño ya me tenía loca que terminara el video porque quería ya comerse el merengue. Como ves, con los garbanzos podemos hacer muchas recetas, como esta que te dejo por acá. Espero que la disfrutes. Si al igual que yo quedaste sorprendido con esta receta, no olvides dejarme tu like y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así podremos encontrarnos en la próxima receta. Nos vemos pronto.